Señor Olivera, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Verdades Opuestas de Radio La Estación. Buenas noches, don Juan. Saludo a su programa Verdades Opuestas y a todos mis compatriotas de Tacna. Estoy en Perú, retornando en cumplimiento de un deber con la patria. El Perú está padeciendo una crisis muy profunda, pero sin embargo soy de los que creo que también el Perú, con todo lo que es y los valores milenarios que tenemos los peruanos, en las próximas elecciones debemos construir una esperanza para hacerla realidad. Hoy en el Perú, donde se pone el dedo, salta la pus. Y estamos frente a un agravamiento de la situación económica por la incapacidad de nuestros gobernantes que antes de servir a nuestro pueblo están permanentemente pensando en cómo llenarse los bolsillos. Frente a esta situación tan grave, creemos que no debemos resignarnos, la mayoría de peruanos, que nos rebelamos frente a tener que elegir nuevamente el mal menor. No queremos tener que elegir nuevamente entre el pasado vergonzante que cambia de rostro, pero son los mismos encarnados en Keiko Fujimori y Alan García. Hay muchos peruanos que no solamente no se resignan, sino que están dispuestos a participar y a ponerse de pie, y hemos venido a ponernos a las órdenes de quienes quieren construir esta nueva alternativa. Fernando Olivera está en nuestro país para participar como candidato a la presidencia. ¿Viene a apoyar a algún partido o viene a oponerse a la participación de algún candidato? ¿A qué se debe su presencia en nuestro país, señor Olivera Vega? Hay que construir esa alternativa. Es verdad que ya hay grupos de jóvenes y también de peruanos profesionales, técnicos, y que en el pasado también han estado preparándose para la oportunidad que hoy demanda el Perú. Es verdad que me han planteado que asuma la responsabilidad de postular a la presidencia, pero este es un reto y una responsabilidad enorme que merece una meditación y armar equipos, tener propuestas, porque lo que sí le digo, lo primero que tenemos que hacer en el Perú es rescatar valores. Los valores se han pervertido. Nuestra herencia milenaria del Lama Súa, el Lama Yuya, el Lama Keia, pues ha sido dejada de lado por muchos que creen que vale decir, vale elegir bajo el principio de que roba pero hace obras, miente pero miente bonito, me regala y entonces tengo que darle el voto. Y vemos cada mentira y cada cinismo de quienes quieren capturar el poder para repartirse el Perú como un botín. Y tenemos que hacer cambios para que de una vez por todas, rescatando los valores milenarios del Perú, tengamos como eje central del nuevo gobierno la inversión en educación. Ciertamente que hay que hacer cambios en la economía para no estar dependientes absolutos de cómo se mueven los precios internacionales de nuestras materias primas, cuando tenemos tanto en el Perú para promover con el espíritu emprendedor que tenemos los peruanos. Hay que transformar el modelo económico para que el agro sea realmente el motor del desarrollo, pero con valor agregado, para que nuestra pesca no solamente sea de exportación de harina y pescado, sino que sea fuente de alimentación y de generación de trabajo para los peruanos y para el mundo, con valor agregado, para que nuestra industria maderera no sea presa de aquellos que
talan y talan nuestros bosques y realmente los dejan ya sin poder recuperarlos, y sin embargo, de manera planificada y ordenada, puede hacer materia prima para la industria del mueble y surgir a nivel mundial, para que el turismo, que es fuente de trabajo y de riqueza de países que tienen mucho menos que lo que tiene el Perú, sea un gran generador de fuentes de trabajo y de riqueza para nuestro pueblo. Hay tanto por hacer, tanto por generar ingresos que permitan atender la deuda social, empezando por la educación, manteniendo los programas sociales, invirtiendo en agua, invirtiendo en fuentes de energía y de regadío para nuestro agro. Tanto hay por hacer, que si se trabaja con honradez y con patriotismo, se convertirá esta esperanza en realidad a partir del próximo gobierno que esperamos tener, y el pueblo lo manda. Ahora, señor Olivera, si usted participaría por el Frente Moralizador. ¿Existe el partido el Frente Moralizador como partido político? Ahora, si existe, bueno, iría por ahí, pero si no, estaría yendo en alianza con otro partido. Es verdad que la legislación actual es limitante de la participación. Es más, ponen un número elevado de firmas y a un costo más elevado todavía para solamente revisar esas firmas que permitan participar al pueblo organizado. Pero el pueblo, cuando tiene un espíritu de rebeldía como hoy está inmerso, quien quiere un verdadero cambio y que no se resigna y se pone de pie, todo obstáculo es superado. Yo estoy en condiciones, me han informado ya que hay grupos que están superando esa valla electoral y están en la etapa final de revisión para justamente abrir las puertas de la participación y entrar a las reformas profundas que el país demanda. Tienen que haber, como digo, cambios en un modelo económico que tiene que generar trabajo y ser justo en la distribución de la riqueza. No como ahora, que está concentrado en unos pocos, que claro, los corruptos que se enriquecen y los corruptores que se enriquecen más todavía y que tienen al Perú, como digo, sometido porque capturan el poder cada 5 años. Pues vamos a cambiarlo y hacer unas reformas políticas que, por cierto, permitan el control directo del pueblo para que no se crean los nuevos gobernantes que reciben un cheque en blanco para prometer algo en campaña y luego hacer todo lo contrario. Estas reformas tienen que hacerse obviamente extensivas a la justicia, a la administración de justicia, al Ministerio Público, a aquello que de justicia tiene solamente la palabra y que sin embargo para el poderoso le dan todo, pero para el débil no le dejan nada. Por eso es que estamos ya gestando esta alternativa y espero que en las próximas semanas se pueda hacer el anuncio oficial. De acuerdo a las encuestas, señor Olivera, tanto PPK, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Keiko Sofía Fujimori lideran justamente las encuestas. El Perú está mal, usted lo ha indicado. Bueno, entre uno de los tres está la alternativa. Ahí podemos considerar el mal menor, señor Olivera. Fíjese usted, si lee bien esas encuestas, la mayoría no quiere votar por ninguno de los tres. Y eso, que son encuestas que tienen anticuchos, ¿no? Son las mismas encuestadoras que se vendieron en el Fujimorato para avalar el fraude que sucesivamente ejecutó Fujimori para mantenerse en el poder. No lo digo yo, están en los expedientes que fueron comprados los propietarios de esas encuestadoras. Y que ahora mismo, le digo, amigo mío, deberían de tener ética y decir que están contratadas por partidos políticos. Pregunte usted cuáles son las encuestadoras de Keiko Fujimori, cuáles son las de Kuczynski, cuáles son las de Alan García. Como tienen millones, y eso es evidente, no es ninguna invención, y millones que vienen de la corrupción. Ayer mismo me informaban que en Tumbes, la Keiko con el Fujimorato estaban repartiendo calaminas, bolsas de víveres, una serie
de regalos, entre comillas, pretendiendo comprar la conciencia de nuestro pueblo. Y eso es con dinero de la corrupción. Es lo mismo que hace García, ¿no? Y es lo mismo que hacen todos aquellos que están hoy día llenos de dinero y que ven realmente como un botín el Perú y por lo tanto meten y meten y meten dinero para pretender capturar el poder y luego resarcirse. Nosotros no tenemos dinero, sabemos que es una campaña muy difícil, es todo un reto, pero tenemos mística, principios y entrega a valores que vamos a rescatar y que nos lo inculcaron desde muy pequeños en el hogar, en la familia. Un valor que hay que rescatar también. Hoy en día también se quiere destruir a la familia, también se quiere destruir el respeto al trabajo, a la vida. Hoy día la vida en el Perú no vale nada. Cuando protesta el pueblo, la respuesta de este gobierno es balas, ¿no? Y ustedes, cada protesta que hay del pueblo en los diversos conflictos sociales, hay muertos y muertos, ¿no? Y hay impunidad, y ya nadie protesta, nadie asume ninguna responsabilidad, ni los animales son tratados así. Y esto tiene que terminar. Eso es porque no se respeta la vida. ¿Cómo luchar contra la corrupción, señor Olivera? ¿Cómo luchar? Porque es un flagelo justamente de nuestra sociedad. Mientras las leyes son más duras en contra de la corrupción está en aumento. Mire, primero con el ejemplo. Cuando hay un gobernante honrado, pues tienen que marchar muy bien todos. Y hay que decir, y no solamente proclamar, sino cumplir, que desde que se inicie el nuevo comienzo, desde el próximo 28 de julio, no solamente proclamar que se terminó la corrupción, sino que tomen nota muy bien, no solamente los corruptos que dependen del Estado, sino los corruptores. Dígame usted, ¿qué corruptor hay preso aquí en el Perú? Ninguno. En Brasil ahora sí está preso el presidente de Odebrecht, ¿no? La gran empresa constructora brasilera y la gran corruptora, que ha tenido cantidad de obras dadas a dedo aquí en el Perú por los gobiernos anteriores y por este gobierno, ¿no? Están los de el OAS y toda la corrupción que se está destapando, que inclusive ya se anunció que va a llegar a varios presidentes latinoamericanos, incluyendo el propio Lula da Silva. Entonces, aquí tenemos que gobernar con el ejemplo, tenemos que aplicar la ley con severidad y, por supuesto, hay que limpiar el Poder Judicial y que el pueblo participe. Yo soy de los que creo que deben irse a tu casa todos estos corruptos, desde la cabeza, y que luego la sangre nueva haga una revisión total, ¿no? Y que pueda incorporarse ahí sangre nueva, sangre joven, sangre limpia, ¿no? Sangre bien peruana, sangre democrática, que de una vez por todas podamos administrar justicia con la participación popular. Creemos, por ejemplo, que debe implantarse el sistema de jurados, donde el pueblo pueda participar en determinados delitos y su juzgamiento. Que el pueblo diga culpable o inocente, y verá usted cómo se acaba la impunidad. Que el pueblo pueda estar controlando a los jueces, no como ahora que hay órgano de control interno, ¿eh? Donde unos se protegen a otros. Que el órgano sea de control externo, donde la verdad tenga que decirse. No es posible, aquí todo el mundo miente cuando hay una investigación y no pasa nada. En países desarrollados como Estados Unidos, la mentira en un juicio, en una investigación, tiene una pena mayor que la del propio delito que se está investigando. Señor Olivera. Y por supuesto, hay que hacer toda una revisión de esos grandes contratos de miles de millones que se han adjudicado casi con postor único en este gobierno y sancionar ejemplarmente con una acción de una Contraloría que ojalá fuera elegida por el pueblo también el Contralor General y que pueda ser revocado, igual que los parlamentarios y el mismo presidente de la República, si es que uno no cumple lo que promete. Hay tanto por hacer que le digo que la tarea es de titanes, pero que siendo un reto nos alienta muchísimo porque estamos seguros que los peruanos estamos preparados para rescatar el Perú. Al igual que usted, como usted indica, señor Fernando Olivera, de esta lucha frontal contra la corrupción
y se lo menciona pues como corruptos tanto a PPK, Alan García y al partido fujimorista. Hoy tenemos otro grupo también que sale con el mismo con un discurso similar al suyo, como es el Frente Amplio, donde está Rimarachín, está Marco Arana. ¿Qué opinión le merece justamente estos grupos que conforman el Frente Amplio? Mire, yo creo que en general, en todos los grupos hay personas que son rescatables y personas que merecen respeto, pero también hay de los otros, ¿no? Porque no vale escudarse en un discurso y, por ejemplo, como vimos en Tía María, había un militante de ese sector que decía estar defendiendo a la población frente al abuso de la minera, y a la vez se estaba reuniendo con la minera para pedirle dónde están mis lentejas, 1,5 millones de soles, ¿no? Entonces, hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Y el pueblo tiene que evaluar además la trayectoria, la ejecutoria, ¿no? La línea de vida, porque en época electoral es muy fácil hablar, es muy fácil proclamarse y decir que uno va a defender los intereses populares, pero de pronto, ¿qué has hecho en tu vida todo este tiempo? Yo veo, por ejemplo, al candidato Kuczynski, que de pronto a los 77 años se ha declarado socialista, ¿no? Y ha declarado su amor al magisterio. Cuando yo recuerdo cuánto teníamos que luchar para superar las barreras de economía y finanzas y poder cumplir con mejorar el nivel de vida de los maestros o lograr superar el Sistema Nacional de Inversión Pública para hacer las obras de agua potable, de desagüe, todas las obras necesarias que el pueblo demanda. Entonces, yo no sé, realmente habrá que buscar las coincidencias con quienes sinceramente estén comprometidos con esta causa nacional y juzgaremos por hechos. No nos dejemos sorprender por quienes en época electoral quieren negar lo que ha sido toda su ejecutoria. Ayer nomás nos informábamos de Keiko Fujimori, que se quiere presentar como que ella fue primera dama 7 años, pero que no supo nada, ¿no? Ella estaba ahí y no era ninguna niña, ¿ya? Y asumió esa función después de que su padre, el criminal Fujimori, condenado por el asesinato de 9 estudiantes de la Cantuta y un profesor universitario, disolvió a Susana Iguchi, una mujer honorable que denunció la corrupción en las donaciones provenientes de Japón. ¿Y qué fue la respuesta que le dio Fujimori? La torturó. Yo he visto las huellas de la tortura, de los electroshocks que le aplicaron, ella me lo ha enseñado, ¿no? Y la dejó realmente muy afectada, con la complacencia de su hija, que prefirió, antes de estar al lado de la madre y contra el abuso del padre y la tortura de la que era víctima, asumir como primera dama y estar allí hasta el último día, participando en la reelección fraudulenta, avalando 200 de miles de esterilizaciones masivas que se daban a las campesinas del Perú sin su consentimiento, porque creían que el problema del Perú era que tenía mucha población, y entonces había que limitar la población y había que negarles el derecho a la vida y ni siquiera preguntarle si era su voluntad. Ese era el gobierno de los despidos masivos, el gobierno del shock, el gobierno de la venta y regalada de las empresas públicas, y quiere el gobierno de la corrupción y de las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, ayer hemos escuchado que nos cree realmente subnormales o que somos desinformados, hacer una declaración a Keiko Fujimori que ahora ha cambiado y que todo lo que hizo su gobierno ella lo rechaza. No, es realmente un ejemplo de cómo es que no debemos dejarnos sorprender por las palabras, las promesas y el cinismo de los politicastros. Señor Fernando Olivera, ¿qué le podría usted indicar o decirle a Tacna con respecto, por ejemplo, a la promesa del presidente Ollanta Humala Tazo a raíz de
del fallo de la Corte Internacional de La Haya, en donde prácticamente Tacna ha quedado pues como una ciudad mediterránea. Tenemos una costa seca, no tenemos las 200 millas como tienen las demás regiones costeras de nuestro país. Hubo un compromiso de 2.045 millones por parte del gobierno central, de los cuales parte de estos 2.045 millones iba a ser para la construcción del hospital. Hoy no tenemos hospital, no tenemos carreteras y solo una parte de los 2.045 millones ha llegado a nuestra ciudad. ¿Qué le podría indicar al pueblo de Tacna con respecto a esta promesa? ¿Qué le parece o qué opinión tiene usted con respecto a la promesa de Ollantumala, señor Olivera? Yo quiero decirle al pueblo de Tacna que si bien la economía está agravándose cada día más por la incapacidad de un gobierno que ha perdido oportunidades y porque inclusive cuando se aprueban los presupuestos es tan incapaz que no tiene capacidad de gestión para ejecutar esos presupuestos, hay que decirle a Tacna que claro que hay que cumplir con esa deuda a Tacna. Además de la postergación histórica de Tacna, justamente Tacna, porque es la frontera viva, merece nuestra primera atención. Y hay dinero, y estoy seguro que cuando reprogramemos las prioridades del gasto, todo se podrá cumplir. Yo no creo que tiene que gastarse como se ha estado gastando, sin precedentes, en armamento sobrevaluado, comprado a Corea, a Rusia y a no sé cuántos países con intermediarios, y sin embargo se posterga el desarrollo social. Hay que revisar. Yo le digo nada más, si hubiera honradez, da y sobra el dinero de los peruanos. Un proyecto, el año 2001, estaba en 300 millones de dólares, que el año 2011 o 2010 subió hasta 1.000 millones. Este gobierno lo está queriendo ejecutar, lo trepó hasta 4.000 millones. Y ahora, como gran cosa, lo ha reducido a 3.200 millones. ¿Se da cuenta? 10 veces más lo que fue el proyecto original. Entonces nos preguntamos, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Ahí están los miles de millones de dólares de la corrupción. Si nosotros gobernamos honradamente y ponemos en orden toda la pestilencia que se ha ido gestando en los gobiernos mientras había bonanza económica, estoy seguro que cumpliremos. Señor Olivera, y para terminar, ¿cuándo estará por nuestra ciudad o para cuándo está usted, pues, de acuerdo al programa que tiene con respecto a sus actividades, cuándo estará por la zona sur y cuándo estará en Tacna justamente para conversar con usted personalmente como parte de su campaña a la presidencia de la República? Bueno, primero tengo que tomar la decisión. Y estamos por eso evaluando y viendo sinceramente las condiciones que se puedan dar para construir esta esperanza. Tenemos que además hacer una convocatoria muy amplia, como le he dicho, que la juventud se sienta representada, empoderada, que pueda participar no solamente como activistas. Yo sueño con un congreso donde la mayoría sean jóvenes, que puedan fiscalizar efectivamente al nuevo gobierno. Y sueño también con que esté la experiencia, que esté la técnica, que esté el conocimiento, la capacidad en el Ejecutivo. No es posible que sigamos nosotros siempre con los mismos y tenemos que aplicar también fondos, no solamente para que haya un banco de proyectos, sino para que haya una escuela de gestión pública eficiente. ¿Cuándo estaré? Lo más pronto posible, amigo. Estoy muy cerca de Tacna, muy preocupado del problema de titulación de una serie de predios, de la inseguridad que tiene una serie de pobladores allá, del problema de ver efectivamente, por más de que se haya perjudicado con
el fallo del Corte de la Haya, pues hay que alentar un proyecto que por años, por décadas se sigue postergando, el de un puerto para Tacna. Hay que ver todo lo que es el déficit de riego que puede haber en la Yarada y que los estudios pasen a ser realidad. Hay que ver el tema de la escasez de agua que se presenta y que falta y hay racionamiento, por así decirlo. Es decir, hay que reimpulsar el comercio, la industria. En sí, hay que hacer el plan Tacna con la participación de los tacneños. Y para eso espero estar pronto, muy pronto, junto con ustedes, junto con todos mis compatriotas, así como estaba siempre, cada vez en la marcha de la bandera, comprometiéndome cada día, cada año, con la defensa de la patria. Gracias, señor Rivera, por estar en nuestra programación. Por Muchísimas atender gracias. la llamada. Gracias. A ustedes. Gracias, justamente. Fernando Olivera Vega estuvo con nosotros, justamente él es candidato por el Frente Moralizador. Hoy está en nuestro país, ha llegado hace 3 semanas desde Europa, ¿no? Estuvo en España, está viviendo en España, él radica en España, y está justamente en nuestro país, está en la capital de la República, y hemos estado conversando unos minutos con el hoy candidato. Va a ser candidato si fuera de micrófono, fuera de teléfono, bueno, por interno se ha indicado que sí, participa en estas elecciones como candidato a la presidencia de la República, pero lo que no indica es, o no suelta prenda, es por qué partido político va a postular Fernando Olivera Vega.